de Anunciantes de El Salvador, ANAES. Les damos la bienvenida al conversatorio El nuevo consumidor post-COVID y los retos que tendrán las empresas para adaptarse a estos cambios. Esta tarde contamos con la participación de Claudia Castillo, quien es Media Account Manager de Unilever El Salvador, y Vivian Galvez, que es la directora regional de Kantar World Panel, una empresa internacional líder en medición sobre el conocimiento y la percepción del consumidor, quienes a través de paneles continuos ayudan a las empresas a comprender cómo piensan, sienten y actúan los consumidores. Agradecemos el tiempo valioso que ambas están brindando para enriquecernos con sus experiencias y conocimientos que aportarán en este conversatorio. El objetivo de ANAES con este conversatorio es generar que enriquezcan los conocimientos los asistentes y contribuyan a tomar mejores decisiones en sus ámbitos laborales. En lo personal, su servidor forma parte de una de las empresas socias de ANAES y sin duda este tipo de eventos son de gran beneficio para nuestros equipos de marketing y comunicación, por lo cual espero que todos puedan disfrutar de este conversatorio y que sea de utilidad para todos ustedes, tanto como lo es para nosotros que somos socios activos. Antes de dar inicio, quiero indicarles que para poder comunicar sus preguntas o comentarios, tienen la opción de hacerlo a través del chat mientras vaya fluyendo la conversación, y también daremos un espacio al finalizar cada temática para darle la oportunidad de expresar verbalmente sus dudas, dándole la palabra a quien haya levantado la mano con la opción que tiene la plataforma Zoom. También aprovechamos la oportunidad para invitarlos a seguir a ANAES en sus redes sociales, que lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y enterarse de los próximos eventos que estarán realizando. Buenas tardes, Claudia y Vivian. Vamos ya a dar inicio con la primera temática, ya que sin duda la pandemia nos vino a cambiar la forma en que nosotros vivíamos. Muchos nos vimos con la necesidad, eso lo digo como algo personal, de hacer otras listas de supermercados que antes no hacíamos, ya que teníamos días asignados para hacer las compras. Yo, en mi caso, cocinaba los días lunes la comida de la semana, ya que quedaba poco tiempo. E inclusive mi esposa y mi hija se hicieron fanáticas de hornear galletas, de muchas cosas que anteriormente no hacían. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué comportamientos consideran ustedes que han cambiado los consumidores a raíz de la pandemia? Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes a todos los que están conectados. De verdad que qué gran gusto poder compartir, principalmente poder estar en un conversatorio con Claudia Castillo. Tantos años, Clau, de verdad, de conocernos. Total, un montón. Que mejor no se hacen cuentas. Sí, mejor no. Pero de verdad un privilegio estar compartiendo este espacio contigo. Ay, gracias, Vivi. Igual para mí, un súper gusto. Creo que mejor hagamos cuenta en función del looks. Sí. Pero no, pero súper contenta de estar acá y de poder estar pues hablando y poniendo en común todo esto que hemos vivido y lo que hemos aprendido del consumidor en el último año. Claro, así es. Pues a ver, la primera pregunta que nos hacía Gerardo, de verdad que muchas cosas han cambiado. Ya Gerardo compartía de su experiencia personal, ¿verdad? Y eso pues es tan valioso porque finalmente pues en medio de este mundo en el que estamos viviendo, pues todos somos humanos y todos pues hemos tenido que adaptarnos a los nuevos retos. Yo voy a compartir con ustedes un par de slides para empezar a abrir la conversación, ¿verdad? Vamos a compartir acá un poco de lo que está pasando en este nuevo mundo, que ha cambiado. Entonces, pues ahí en este sentido, nosotros pues desde Kantar, pues nos enfocamos mucho en entender cuáles son los shopper trends o las tendencias de lo que va cambiando en el consumidor y en el comprador. Vivi, aún no estamos viendo tu pantalla. ¿No? No. A ver, tal vez solo si entonces deja de compartir. Sí, yo creo que Nancy tiene que dejar de compartir. Nancy tiene que dejar de compartir. Nancy, si nos echa la mano. Ya, listo. Dale, ahora sí. Perfecto. Gracias, Clau. Hoy Gracias. sí se ve. Listo. Hoy sí, excelente. Y gracias. dale show, justo. Entonces les decía que el 2020, pues, sin duda, pues fue un año atípico, ¿verdad? Que nos puso a prueba a todos.
Y el 2021, pues es un año que también va con muchas similitudes de lo que era el 2020, ¿no? Y definitivamente la primera, digamos, reflexión es que el ritmo de vacunación va a dictar mucho de lo que cambie o no en nuestros países para este futuro, pues muy cercano. ¿Qué cambios ha habido del consumidor? Pues bueno, hemos visto una priorización en general del consumo in-home. Eso hace mucho clic con lo que decía Gerardo, ¿no? Antes teníamos una vida corrida, tanto que existían, pues, obviamente siguen existiendo, pero hablábamos de las ciudades dormitorio, ¿no? Salíamos de madrugada de la casa, todo el día en la calle trabajando y llegábamos solo a dormir a las casas y definitivamente pues nueva forma de vivir, de trabajar, de estudiar, pues ha priorizado entonces que el consumo se vaya dentro del hogar. Ese es un cambio muy relevante que cambia los hábitos. También podemos hablar de nuevos hábitos producto del aislamiento, pues precisamente hornear galletas puede ser un hábito nuevo del que hablamos, ¿no? También hablamos de crecimiento de otras plataformas de acceso, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero definitivamente lo digital se ha expandido y eso hace clic con la cuarta tendencia del aumento del uso de pantallas. Esa es una realidad también, pues para muchos de nosotros. El uso de pantallas es una tendencia que se ha generalizado. Y si ya me voy específicamente a la parte del shopper, de lo que ha cambiado en nuestros consumidores, nosotros hemos, digamos, clasificado o detectado los grandes cambios en 3 áreas. Una, pues en que estamos cocinando más, pero también buscando que esto sea más fácil hacerlo en casa, porque hay teletrabajo, hay clases virtuales, estamos más en casa, pero también hay más cosas que hacer en casa. Y entonces desde esta perspectiva crecen categorías que dan mucho de practicidad, como el tema de congelados, embutidos, los quesos, los jugos, todo lo que es ready to drink, ready to eat, ¿verdad? Pero también crece la indulgencia, que es esta búsqueda del gusto, de traspasar los hábitos del fuera adentro del hogar, ¿verdad? Hay categorías, pues mucho que tiene que ver con dulces, harinas y preparaciones para dulces. Y hogares en general también, esta tercera tendencia, más limpios que nunca, más ordenados que nunca. Desde lo que vemos en el panel de Kantar, categorías creciendo como cloro, limpiadores, desinfectantes, lavatrastos, esponjas. Que le llegó a Antonio un correo diciendo que había un Seguramente 16 ¿verdad? importado de lo del apagón. Del jabón. Sí. Así que, pues sí, muchos hábitos han cambiado y realmente esto lo vemos nosotros desde las tendencias del consumidor, pero seguramente Clau nos puede compartir sobre ya de la experiencia de lo que ella ve en la industria y creo que eso es lo valioso de este conversatorio, que vamos a ir haciendo ese match, ¿no? Totalmente, Vivi, y la verdad es que súper alineada contigo, o sea, creo que nosotros hemos venido observando también, y vamos a hablar de 2 cosas, o sea, no solo del consumo masivo, sino también de lo que está pasando en otras industrias. Entonces, por un lado, desde el consumo masivo, ¿qué hemos observado? Pues hemos visto menos volumen por acto, hemos visto, sí, menos volumen en algunos casos, mayor frecuencia en otros. Hemos visto que incluso el precio promedio viene bajando porque al final la gente lo que empieza a hacer es comprar, algunos bajan volumen, otros suben el volumen para poder tener algún beneficio en términos de precios. Y la otra cosa que nosotros habíamos venido percibiendo también del lado incluso de los grandes retailers como Walmart, como Super Selectos acá en El Salvador, es que también los tickets de compra empezaron a aumentarse, o sea, en el sentido de que la gente estaba comprando muchísimo más, también en el supermercado, porque de cierta forma encontraba ahí un ambiente mucho más seguro para poder realizar sus compras. Pero también, si lo vemos desde qué pasó a nivel de los diferentes hogares, este tema de la limpieza excesiva que todos estamos buscando, creo que nunca hemos tenido un listado de la categoría de limpieza tan grande como ahora. Ahora incluimos cualquier cantidad
cantidad de desinfectantes, de limpiadores de superficies, de limpiadores antibacteriales para nosotros, para el cuidado de la familia, etcétera. Y eso también se habla mucho con cómo cambiaron los hábitos de la casa. Algunos hogares se quedaron sin ayuda en casa, entonces hizo que a muchas mujeres, a muchas familias les tocara armar todo un equipo de trabajo interno en la casa para hacer toda la tarea de limpieza, y eso empezó a generar también el incremento de uso de nuevos productos muchísimo más especializados, porque entonces nos dimos cuenta que no, que necesitábamos un líquido para la madera, que necesitábamos otro para los vidrios, etcétera. O también en algunos casos fue al contrario. Hay muchas familias, por ejemplo, que se vieron afectadas durante la pandemia con temas laborales, y que también eso hizo que tuvieran que concentrar su compra muchísimo más y que tuvieran que escoger y priorizar cuáles eran las categorías que se iba a hacer. Y en esa priorización hubo categorías que se empezaron a sacrificar, o sea, categorías como por ejemplo, en el caso de cuidado personal, nosotros sí hemos observado algunas contracciones en algunos periodos específicos de la pandemia, en otros periodos, especialmente cuando se abrieron las restricciones y se pudo salir muchísimo más, entonces volvió a haber un repunte de consumo de productos de cuidado personal, pero también lo fueron así industrias como las del cuidado de la belleza, como por ejemplo los salones de belleza, como por ejemplo también los spas, etcétera, que obviamente tuvieron una diferenciación en la forma en la que atendían a sus clientes. Y yo creo que las otras dos cosas interesantes que surgieron fueron los nuevos hobbies. O sea, mucha gente tuvo que empezar a ver qué hacía para entretenerse. Algunos nos volvimos amantes de la jardinería y entonces era sorprendente ver los fines de semana en las ferreterías cuando ya se abrió, gente comprando artículos para jardinería. Otras personas descubrieron la ventaja del contenido de YouTube, de el contenido de los creadores, hablando de cómo ordenar la casa, de cómo decorar el lugar donde uno trabaja y lo que se mira en cámara. Y creo que eso nos hizo también más conscientes de qué cosas necesitábamos mejorar también en la decoración del hogar. Y algo que nos llamó mucho la atención también, analizando un poco cómo se reactivó el consumo, es hubo muchas personas que cuando ya se abrieron las restricciones, empezaron a buscar cómo cambiaban de carro o tenían un carro un poco más donde pudieran meter a toda la familia junta o más cómoda, porque al final nuestro carro se volvió el segundo lugar más seguro del mundo porque ahí estábamos como en control, y empezamos a realizar muchísimas más transacciones desde el carro, en autoservicios, para comida, para banca, para diferente, incluso ahora hasta para la farmacia puede ir en un autoservicio. Entonces, creo que ha habido muchos cambios en cuanto al comportamiento de lo que hemos visto en los consumidores. Sí, y tal vez solo antes de avanzar a la otra pregunta, doy un dato de justo lo que Clau mencionaba, porque ella mencionó cómo veían el ticket creciendo, y es que es algo que nosotros pues justamente tenemos la data y hemos visto el ticket creció para el primer Q 2021, es decir, enero, febrero, marzo, muy reciente, digamos, creció un 15% versus el año anterior. Entonces es un crecimiento pues sumamente significativo, sacrificando sobre todo frecuencia, que cayó un 11%. Entonces definitivamente percepción es realidad en este caso, y lo que comentaba Claudia, pues lo vemos nosotros en las cifras y en los números que tenemos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, creo que estamos disponibles. Estamos aquí esperando alguna pregunta a través de chat. No sé, Nancy, si tenemos alguna pregunta. Yo, más que un comentario, buenas tardes, les saluda Renato Martínez de McCormick. Gracias, buenas tardes. Yo veo varias cosas. Lógicamente, los hábitos de consumo, tal como lo han mencionado, han cambiado. Categorías de alimentos se han visto beneficiadas, hemos visto más gente inventando para entretenerse, ¿no? De hecho, todos estos hábitos rompieron nuevas bases de consumo que uno realmente no tenía medido, y se crearon hábitos que realmente eran un poco impensables.
y abrieron nuevas oportunidades a categorías que también venían bastante rezagadas. Más bien creo que ahorita, este nuevo año, con la nueva normalidad que estamos viviendo, cómo afrontar al consumidor, ¿verdad? Porque todos los canales de distribución están volviendo a su normalidad. Entonces, quieras o no, el balance empieza a verse, pero con una nueva base de consumo, ¿verdad? Que es bastante amplia. Más bien creo que hay que seguir informando al consumidor, ¿verdad? Yo creo que la gente quiere seguir saliendo. Hay gente que se ha quedado con hábitos de cocinar, hay gente que se ha quedado con hábitos de casa, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a, si ustedes han visto últimamente, a un mercado con incrementos en costos, ¿verdad? Por el tema de contenedores. Va a venir una inflación creo que bastante dura. Ha subido materia prima, China se está comiendo el aceite a diestra y siniestra. Entonces, creo que a corto plazo las diferentes compañías de consumo se van a ver bastante retadas, como a ver cómo afrontar todos estos incrementos, ¿verdad? Y cómo afrontarlos de la mano con los clientes ante el consumidor. Ok, excelente comentario. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, alguna consulta. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Me gustó algo que dijo Claudia, de que muchas empresas tuvieron que abrir, hay farmacias que ahora tienen autoservicio, es bien interesante eso, y tuvieron ese reto de hacer llegar a la audiencia, al cliente, las ferreterías, ¿cómo hicieron para llegar? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores retos de comunicación que las empresas han tenido y van a seguir teniendo ahora, después de la pandemia, ahora la nueva normalidad, como le llamamos? Pues yo creo que han habido varios retos, ¿sabes? Porque lo que tú mencionabas es, nos ha tocado a nosotros ahora tener que reinventar las campañas. Creo que lo primero que nosotros vimos y que nos tocó priorizar fue acercarnos a los consumidores a través de en esa primera etapa de la pandemia, pues tratar de ser muy empáticos y decir, aquí estoy como tu marca X acompañándote en este momento y entiendo lo que estás viviendo y te voy a acompañar y voy a hacer que esto sea mejor. Vimos una tendencia a nivel mundial también, después de aquí estoy contigo, la siguiente etapa fue esto voy a hacer por ti. Entonces empezamos a ver a muchas compañías alrededor del mundo tratar de evolucionar en brindar soluciones y acompañamiento. Pero también nos llevó a crear nuevos contenidos y era un poco lo que te comentaba antes es, creo que, y lo veíamos hace poco en unos estudios de algunos players de redes sociales como Facebook, como Google, que nos hablaban de cuánto ha crecido el consumo de YouTube, por ejemplo. O sea, la gente se volcó muchísimo a empezar a ver más cosas en YouTube, a buscar a buscar contenido, a buscar respuestas a las soluciones que querían tener y a buscar sobre todo en YouTube el acompañamiento de cómo hago cada cosa. Entonces, eso lo que hizo fue que muchas de las compañías pues también tuviéramos que volver a ver cómo poder generar un contenido que fuera relevante y de valor a los diferentes consumidores en diferentes redes sociales. No solo desde YouTube, sino desde Instagram, desde Facebook, tener el crecimiento disparado que tuvieron, por ejemplo, el Instagram TV o incluso los videos de Facebook, los eventos live, todo eso generó que como compañías nosotros tuviéramos también que buscar cómo como marca entregábamos un valor agregado en cada una de las propuestas que se hacían en estos medios. Y creo que finalmente nos pone un reto súper interesante en el sentido de qué tengo que hacer diferente. O sea, el consumidor ahora está en otro nivel. O sea, ya no solo va a querer que yo le diga, mira qué bonita esta botella de agua, ¿ves? O sea, yo le puedo poner agua y te va a funcionar súper bien. Ahora quiere que le diga de qué está hecha la botella de agua y cómo se va a beneficiar él o cómo va a ayudar a alguien más si compra esa botella. Entonces, creo que el principal reto es que ya no solamente vamos a seguir
comercializando marcas o productos, sino que tenemos que empezar a poner mucho foco en cuál va a ser ese bien social que nosotros vamos a estar trabajando. Y el año pasado vimos grandes ejemplos de estas campañas. Ahí Vivi nos traía algunos ejemplos que quería comentar. Sí, gracias, Clau. Y realmente solo refuerzo lo que mencionabas, que hoy por hoy se hace todavía más clave el contenido de lo que transmitimos. El reto mayor de comunicación creo que está en que el contenido sea importante y relevante para mí como consumidor, porque el alcance, digamos, cada vez es mayor de más medios de comunicación, de más plataformas. Es decir, ya comentaba yo antes que definitivamente se disparó la cantidad de pantallas a las que tenemos acceso, o plataformas, o lugares, o pues donde vemos comunicación, ¿no? El punto es lo que estamos comunicando. Y pues hubo canastas o categorías muy retadas en medio de la pandemia, como la parte de personal care, que también en medio de la pandemia pues fue una de las más impactadas porque el consumidor pues priorizó otras categorías. Entonces, nos llamó mucho la atención ver cómo en medio de esta situación, y de verdad ha sido un caso de estudio que hemos tenido en Latinoamérica, en Kantar, ver cómo está logrando revertir esta tendencia. Por ejemplo, una marca como Dove, que lanza una campaña que no necesariamente está conectada con el tema de la pandemia como tal, pero sí está conectada con lo que hoy es más relevante para la consumidora de Dove o para la consumidora de esta categoría. Entonces, ha sido una campaña o una comunicación que se ha vuelto muy cercana, muy empática, y que realmente se sale del molde tradicional que usan las categorías de personal care. Entonces, eso ha sido, digamos, parte de lo que en nuestra experiencia hemos visto que funciona. Y hay más ejemplos, hay más. Este solo es uno, ¿verdad, Clau? Sí, de hecho yo les traía uno, perdón, que si bien es un ejemplo de Estados Unidos, pero realmente es algo que nos empieza a mostrar una brújula. El consumidor quiere que nosotros empecemos a hablarle de cuál es nuestra posición como marcas. Y yo les traigo el ejemplo de Nike, con todo lo que ellos tuvieron como campaña el año pasado. Esto fue con todo el movimiento de Black Lives Matter. Entonces les voy a poner un poco el video. Realmente fue sorprendente. Nike empezó a meterse en esta controversia con todo lo de Black Lives Matter, y ellos literalmente dijeron que ellos iban a apoyar el movimiento. Entonces los dejo aquí con el video. Creo que igual hay que dejar de compartir. Sí, hay que... Está compartiendo ya. Ajá, ahí ya. Ahorita sí, ya se puede. Ahora sí. Bueno, listo. Dame un segundito, voy de vuelta. Listo, va de nuevo. Me dicen si escuchan. Posting videos burning Nike shoes. Nike is running straight into a political controversy. People are so angry they're burning their own shoes. Colin Kaepernick refused to stand during the national anthem, taking a knee to protest police brutality. Nike revealed Colin Kaepernick as the face of its latest marketing campaign. Believe in something, even if it means sacrificing everything. Is Nike taking a risk? I think they're taking a stand. Tonight, the first game of the new season, and Nike is running an ad featuring Colin Kaepernick. If people say your dreams are crazy, good. Stay that way. Most of this country was talking about this last night at their dinner table. And I'm never buying another Nike product again. Nike stock today dropping 3%. Who's going to win this cultural showdown of standing for the anthem? We are.
Check this out. I went out today and bought me some Nikes. Oh, yeah. I want to applaud Nike. Speak up. We're right behind you. This thing is bigger than just the United States, and I think it resonates throughout the world. Kaepernick asegura que es Just do it. Nike stock reached an all-time high last Friday. I'm gonna buy more Nikes now. Nike's on the right side of history. Y es que de eso se trata. O sea, al final, So don't ask if las your dreams marcas are que se crazy. arriesgan, las marcas que muestran cuál es su posición y hacia dónde están yendo, van a ser las marcas que van a lograr tener un mayor impacto y que van a lograr construir esa diferenciación en la mente del consumidor. Y esto es algo que hemos visto, de nuevo, Dove lo hizo el año pasado durante el COVID, lo realizamos como marca, apoyando a todo el equipo de primera línea, a todos los médicos, las enfermeras, etcétera. Y en ese momento se realizaron acciones precisamente en favor de estas personas que lograron conectar de primera línea con los consumidores y que nos reconocieron por esa cercanía y por entender y solidarizarnos sobre todo con lo que sentíamos. Y lo vemos en este caso de Nike. Sí, al inicio pues tuvo repercusiones difíciles, se les cayó la acción y una acción de Nike caerse a ese nivel era duro, pero sin embargo ellos fueron valientes para mi punto de vista y además fueron consistentes con el mensaje que estaban logrando. Y realmente pues se dio el resultado que se esperaba. Vemos cómo tuvo ese cambio de tendencia tan positivo a la acción y sobre todo el mensaje que logró trascender. Al final me encanta ese mensaje que dice, haz que los demás vean que tus sueños son más grandes de lo que crees. Ya no solo era un hazlo, sino hazlo más grande. Excelente. Vivian, no sé si hay algo que agregar. Simplemente otro caso más que va en línea con lo que Clau comenta y decir, bueno, decía la pregunta, ¿no? Que los mayores retos de comunicación, creo que otra de los caminos entonces que las empresas han encontrado y que está más que probado que funciona, pues es el tema de los influencers, ¿verdad? De los que hacen la diferencia en las marcas y sin ir tan lejos, entre ayer y hoy tenemos ahí un caso de una bebida gaseosa que está muy impactada por un gesto de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y un gesto en una conferencia de prensa de pasar una bebida que no la quiso y eso impactó las acciones de Coca-Cola. Entonces, pasa, digamos, en este caso en contrario, ¿no? En negativo, pero los retos entonces de comunicación están también en buscar, creo yo, ser totalmente transparentes y buscar que realmente se vea que a las marcas les importa el consumidor, que es como lo que Nike logró, ¿verdad? Que sí logró conectar realmente. Y eso pues estuvo a su favor, logró arriesgarse, pero incluso ir contracorriente y conectar, ¿verdad? Con un tema que estaba muy, muy hot. Así es. Bueno, creo que en el chat no tenemos preguntas, así que si hay alguien que quiera abrir su micrófono para hacer algún comentario, hacer alguna consulta. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las tendencias a las que las empresas tendrán que adaptarse ya con esta nueva normalidad? ¿Cuáles son esas tendencias? Uy, pues bueno, la verdad es que ojalá y pudiéramos tener lo que todos queremos, que es una bola de cristal que nos diga exactamente, ¿verdad?, qué va a pasar en el futuro, pero pues como no la tenemos, vamos creando un poco de tendencia de lo que sabemos que ha pasado y obviamente a esto le integramos el conocimiento que tenemos pues en experiencia, ¿no?, del consumidor
para armar, pues, qué es lo que podemos o creemos que va a pasar para el futuro. Quizás en términos más prácticos de compra del consumidor, solo me gustaría refrescar que hablamos de tendencias en donde el ticket crece y por tanto si el ticket crece, el volumen de compra tiende a crecer también, es decir, se compra más volumen cada vez que compramos, por eso gastamos más. Y en esta tendencia, entonces, se han priorizado la compra de tamaños grandes y eso es algo que creemos que va a permanecer todavía en el tiempo y en donde la frecuencia de compra entonces ha disminuido. Ahora, otras grandes tendencias, me gustaría compartir un par de charts. Si dejan de compartir ya vimos que es. Muchas gracias. Ahí voy a compartir entonces estos que nos ayudan un poco a ver pues el panorama para lo que resta de este año, pero también pues para el futuro. 3 ideas, digamos, sobre el escenario actual y el nuevo comportamiento de compra. El primero, nada nuevo que no les pueda yo decir a ustedes, pero sin duda estamos en un contexto adverso. Sabemos que los impactos económicos van a continuar dependiendo mucho de la situación de cada país. Yo hablé de los avances en vacunación, esto va a dictar pues mucho de lo que pasa en el resto del año. Sabemos que para el final del 2021, el único país de Latinoamérica que va a tener completa inmunización, es decir, el 100% de su población, es Chile, es el único. Nadie más lo va a alcanzar por el ritmo que llevamos. Entonces, pues vamos a paso lento. Las ayudas gubernamentales también van a dictar pues qué pase con el consumo, ¿verdad? Y la base de la pirámide va a seguir siendo pues sí la más retada o afectada por la crisis sanitaria y por la situación económica. Sabiendo que sobre todo en Centroamérica Norte la expectativa es que sí siga muy inyectado positivamente por el tema de las remesas. Es decir, en la medida en que la economía estadounidense se reactive, las remesas van a continuar creciendo y la economía de los países del norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras principalmente, pues va a tener un comportamiento positivo entonces en lo que compramos en el hogar. La segunda tendencia que creemos que va a continuar es que el hiper y el súper se va a continuar consolidando. Estoy hablando de canales de compra, es decir, los hogares están buscando sobre todo lugares cercanos, o sea, la cercanía se volvió algo clave y están buscando canales que también les transmitan esta sensación de seguridad, de limpieza. Y por eso ahí canales sobre todo como el supermercado, este formato es el que ha ganado como presencia en Centroamérica. Y hablar de la omnicanalidad, pues bueno, el shopper se diversifica en conectar con nuevos canales de compra. El e-commerce definitivamente va a seguir jugando un papel importante como espacio para el crecimiento, es decir, el estar presentes en e-commerce pues es clave en estos momentos. Por supuesto, poniendo al e-commerce en su justa dimensión. Esto me gusta pues mencionarlo porque hablamos mucho de e-commerce, pero para los que veo conectados hoy acá, pues tenemos mucho de FMCG también o de canasta, ¿no? Y allí, por supuesto que ha crecido el e-commerce, ha crecido 300%, pero venía de prácticamente no existir. Entonces, aunque crezca 300%, todavía su aporte al total del gasto es bajo, ¿verdad? Entonces, los canales tradicionales siguen siendo los que acaparan la mayor parte del gasto del consumidor. Y me voy a pasar a esta cerrando y ya le doy paso a Claudia para que nos comente desde su punto de vista de industria, pero nosotros en Kantar de lo que vemos es que pues las restricciones de movilidad versus la vacunación pues siguen entonces influyendo en comportamientos que mencionamos, van a continuar estando, como el balance entre el consumo del home, es decir, en la medida en que todavía haya restricciones, que la vacunación no llegue a un 100%, el consumo
va a continuar priorizándose en el hogar versus lo que consumíamos fuera de hogar. Va a seguir estando el desarrollo de plataformas, la compra digital que la mencioné. Va a haber un consumo más racional porque hay un cambio de elección y comportamiento, así que hay un shopper reaccionando en modo crisis. Entonces, en la medida en que también la ayuda gubernamental va disminuyendo en los países, pues el shopper, sobre todo de base de la pirámide, se queda más retado con su presupuesto. Lo compensan las remesas, pero es una tendencia que vamos a ver. En la medida en que las ayudas gubernamentales disminuyan, el shopper va a priorizar, pues, cómo hacer rendir mejor su presupuesto. Y pues para terminar, la adaptabilidad en el proceso de gestión de canales va a ser muy relevante. Esto es una tendencia que creo que deben llevarse muy de la mano, muy en cuenta para sus estrategias. Hay un foco en mantener la relevancia para el shopper, es decir, debemos mantenernos en donde el shopper está comprando. Quizás la forma o el mix de canales que teníamos antes de la pandemia ya no es el ideal hoy. De hecho, esto debe estar en constante revisión porque los cambios son muy rápidos en esta situación en la que estamos viviendo. Así que por eso digo acompañar de cerca los cambios en el mercado y una ejecución ágil aprovechando los diferenciales de cada formato. Es decir, tenemos que tener un portafolio que se pueda adaptar a cada tipo de canal de compra. No podemos tener lo mismo en el e-commerce, en alguna plataforma, en alguna app, en algún supermercado en línea, versus lo que tenemos en la tienda física, en un supermercado o lo que tenemos en una bodega o descuento. Tenemos que tener un portafolio mucho más adaptable, sabiendo que lo que mencioné, el volumen está siendo clave. La cantidad de volumen que llevamos es cada vez mayor porque estamos aprovechando menos frecuencia de compra. Esto quizás como en términos de información de data, ¿verdad? Pero ya en industria, Clau. Yo creo que totalmente alineados, o sea, todos quisiéramos tener la bolita de cristal para poder ver qué va a pasar. Sin embargo, yo creo que hay tres cosas para mí súper importantes de lo que tú acabas de decir. Número uno, si bien el e-commerce ha crecido mucho, no podemos decir que ahora es el canal más importante, sino que tenemos, si bien, y lo conversábamos otro día en una reunión, donde, por ejemplo, estamos hablando que el e-commerce pasó de tener una penetración de 0 a 18% ya en el último trimestre. Entonces, van a seguir siendo robustos los omnichannels, van a seguir siendo robustos principalmente los omnichannels, entiéndase aquellos formatos que tienen tienda física y combinan la parte de e-commerce, porque ellos al final del día pues están dándole una solución completa al consumidor en el sentido de que el consumidor puede llegar, ver y realizar su compra y poder escoger en una góndola real, pero también nos lleva a todos como empresa pues a tener una mayor presión en el sentido de buscar tener una góndola digital que sea tan atractiva como lo es la góndola en el punto de venta. Si bien obviamente lo que nosotros hemos visto es que el pico más grande del e-commerce estuvo en el Q3, Q4 del año pasado, en el Q1 si bien se contrajo ligeramente, pero todavía está muchísimo más alto de lo que estaba hace un año. Entonces es completamente normal que nosotros sí estemos viendo que la conversación del e-commerce aumenta más. Sin embargo, cuando lo vemos en términos de ticket real que se genera por e-commerce, este ticket sigue siendo bajo comparativamente dentro del total de la venta que se está realizando en los demás canales. Entonces, yo creo que obviamente el reto del e-commerce como empresa es eso que les decía, pensar en nuestra agenda, en nuestra góndola virtual, que tengamos la suficiente información, la información relevante y atractiva para que el consumidor tome la decisión correcta y no nos pase que, y créanme que este es un caso de la vida real, que de repente uno llega y quiere hacer la compra en línea y le aparece el tamaño aparente de la foto no es necesariamente el tamaño real que uno está buscando y la descripción no ayuda a saber
si uno compró o no compró el producto correcto. Para todos los que en algún momento de la pandemia nos arriesgamos o experimentamos con el e-commerce, nos pasó más de una vez que compramos el tamaño incorrecto porque no teníamos la descripción correcta. Entonces, eso es parte de preparar nosotros el terreno como empresas hacia esas góndolas digitales que tienen que estar al día, porque si nosotros vemos hacia afuera, obviamente no vamos a llegar tan rápido al nivel de lo que se mira en Estados Unidos con Amazon, con Target, etcétera, pero se ha desarrollado muy rápidamente, entonces tampoco nos falta mucho para que el consumidor empiece a ponerle más atención a los comentarios que se dejan en los productos o a las experiencias que se comparten en redes sociales sobre si el producto es bueno o es malo. Yo creo que el otro tema importante que mencionaba también Vivi es en relación a cómo nosotros vamos a acercarnos al consumidor desde la parte de qué tipo de mensaje le vamos a dar y qué tan reales y auténticos como marcas podemos ser para mostrarle qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros estamos comprometidos hacia ellos, tanto como desde nuestro producto como desde lo que nosotros queremos hacer o aportar a la sociedad en la que nos desarrollamos. Yo creo que uno de los temas es, hay que aprovechar pues todas esas tendencias crecientes que hay, todo este tema de la indulgencia que se ha visto. El ritmo de la vacunación va a marcar todavía mucha gente en casa, mucha gente protegiéndose. Y eso significa que nosotros tenemos que estar listos también para acompañar esas tendencias. Y como decía Gerardo, pues enseñarle a hacer galletas al que quiera hacer galletas o enseñarle a cómo ordenar mejor la casa al que quiera hacer eso. Entonces, creo que en la medida que empezamos a adelantarnos un poco y dejamos de pensar que listo, ya me vacuné yo, entonces ya todo el mundo volvió a la normalidad. No, no es así. O sea, no solo nosotros nos hemos vacunado y a lo mejor los que ya se han vacunado es una porción pequeña, sigue siendo una porción pequeña de la población en El Salvador. Nosotros vemos el tablero de vacunación y realmente el número más importante para mí es el que ya tiene la segunda dosis porque ese es el que ya está más inmunizado. Entonces, realmente la cantidad de gente que está en las calles todavía va a seguir tomando precauciones para no arriesgarse y ahí es donde nosotros nos podemos anticipar dándole soluciones que le permitan tener esa capacidad de entretenerse también de una forma segura. Y esa parte del entretenimiento puede ser también una tendencia que nosotros podamos aprovechar. O sea, hay mucha más gente ahora buscando ese entretenimiento seguro para sus familias, esas experiencias diferenciadas que nosotros podemos capitalizar. Lo que les decía, el tema del autoservicio. A mí me encantó el año pasado poder ir al cine, al autocine, por ejemplo. Fue una experiencia diferente y de verdad me pareció súper bueno que pudimos hacerlo y no nos pudimos quedar sin hacer algo más con la familia. Entonces, esos son el tipo de acciones a las que nosotros tenemos que estar pendientes. Creo que si algo hemos aprendido de esta pandemia es que todo cambia muy rápido. O sea, puede ser que hoy estemos todos felices y aquí todos afuera y puede ser que mañana entre una disposición y nos digan, no, hay que cambiar algo nuevo. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que estar anticipando pues estas tendencias y ver cómo nosotros podemos satisfacer de cierta forma las necesidades que van a tener los consumidores. Y quizás el último punto yo creo que es devolvernos un poco a lo que hablábamos en la pregunta anterior, o sea, nosotros dentro del contenido que generamos, dentro de las experiencias que le ofrecemos al consumidor, nosotros podemos cubrir muchas necesidades primarias como qué va a comer, qué va a cocinar, podemos cubrir necesidades de cómo llegamos a entretenerlo o a hablarle de lo que le apasiona en términos de cómo lo entretenemos como el ejemplo que les daba ahorita del cine o cómo lo entretenemos con contenidos diferentes que podemos desarrollar como marca en alianza con influenciadores, etcétera. Y cómo nosotros podemos proyectarnos hacia ellos como marcas responsables que queremos hacer algo más que venderle un producto. Perfecto, muchísimas gracias. Claudia, no sé si hay alguna pregunta. En chat tenemos una, la voy a leer. Y dice,
¿Cómo deben reaccionar las empresas ante la posible inflación y la tasa de desempleo actual? Y hace el comentario que el crecimiento promedio en Centroamérica es del 4% y es liderado por Panamá. Me gustaría comentar allí. Sí, definitivamente la tasa de desempleo ha crecido. Números registrados oficiales, la tasa de desempleo que más ha crecido es la de Costa Rica, pero también creo que por dos factores importantes. Primero, porque tienen mucho más empleo formal que puede ser medido, ¿verdad? Que la cantidad de informalidad que hay del lado de Centroamérica Norte. Y el otro tema es que es un país muy impactado por el turismo, ¿verdad? Su principal fuente de ingresos es turismo y en la industria turística pues sabemos que es, creería yo, la industria más afectada por todo el tema de la pandemia. Entonces, realmente creo que ¿qué pueden hacer las empresas? Tanto ante el desempleo como la inflación, porque sí, el tema de las materias primas a nivel global es una realidad. Creo que hay varios caminos. Primero, debemos saber que el consumidor pues sigue necesitando pues adquirir productos, adquirir servicios. Sin embargo, está priorizando lo que es más relevante para él. El punto clave, por supuesto, es cómo hacemos que nuestras categorías, que nuestras marcas, que nuestros servicios sean parte de ese portafolio de prioridad del consumidor. Hoy por hoy, lo que se está destacando más son categorías que pues pueden ser llevadas al hogar. El punto es que tanto ese llevar al hogar ha compensado lo que no se está consumiendo en el fuera del hogar. Allí digamos que está uno de los retos. El otro reto es que, o no reto, sino la otra observación es que al menos en términos de canasta de productos de consumo masivo, que es, por ejemplo, lo que medimos desde World Panel, de 100 categorías que nosotros medimos, la canasta ha venido creciendo desde que empezó la pandemia. Entonces, el punto es que se ha trasladado el consumo acá. Y no es que estemos diciendo que el consumidor tenga más presupuesto hoy para gastar, es que está consumiendo de manera diferente. Y lo que hace que tenga también ese presupuesto disponible a pesar de la tasa de desempleo, a pesar de la inflación, es remesas que yo comentaba. Eso hace una diferencia abismal en la economía de los hogares centroamericanos. En El Salvador específicamente es un impulso súper importante. Ahora, en términos prácticos, ya del lado de las empresas, yo creo que debemos disponibilizar, pues, digamos, portafolio de marcas que cubran diferentes targets, que cubran diferentes necesidades. Hoy, cuando nosotros analizamos la información en el panel, todo tipo de marcas vienen creciendo. Hace 2 años yo hablaba de crecimiento de marcas privadas, así, pero un boom impresionante, ¿verdad? Y entonces decíamos, es precio. Pero hoy está creciendo, por supuesto, sí, la marca privada, pero están creciendo las marcas premium y están creciendo las marcas mainstream, es decir, las medias, y están creciendo las marcas economy. Es decir, hay espacio hoy para todo tipo de marcas porque todos tenemos más consumo en el hogar. Y, por ejemplo, en la parte de indulgencia que hablamos, ahí hay mucho premium creciendo, porque es la parte del gusto que se quiere dar el consumidor. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es tener pues esas opciones para el shopper y para el consumidor. ¿Y qué más hacer en términos de inflación? Pues bueno, una manera práctica para el consumidor de disminuir esa inflación está siendo el tema del volumen. Llevo en volúmenes más grandes y así pago precios promedio por kilo o por litro o por libra más baratos que lo que compraba antes. Entonces el tema del volumen también se vuelve una manera práctica de que las empresas impulsen pues, y manejen este tema de los precios. Y a mí me parece, y empezando por ahí, por la parte de los precios, yo creo que algo interesante que tenemos que considerar es que durante el último año la gente también se ha vuelto más, ha empezado a analizar un poco mejor sus decisiones de compra, sobre todo al momento del precio. O sea, ya el tema de
ecuación de valor, por ejemplo, ya la gente lo logra traducir mejor, obviamente al idioma de cada quien. ¿En qué sentido? En que al final del día, para mí, la ecuación de valor no necesariamente es que sea el que me costó más barato, sino que la ecuación de valor también está enfocada en cuanto a cuál me rinde más, cuál me da el mejor desempeño y el que me habla también de lo que decía Vivi, ¿qué pasa si yo compro tamaños grandes? Y el tema de la estrategia de precio es clave, porque incluso la vez pasada, y lo digo como consumidora, la vez pasada estaba comprando comida para mis perros y justo me estaba dando cuenta de eso, o sea, me salía mejor comprar 2 tamaños pequeños que uno grandote. Y al final ahí, ¿por qué? Porque quizás antes no, a lo mejor no hubiera hecho la calculadora, pero ahora durante el último año, pues todos hemos aprendido a sacar más la calculadora. Y hoy en la mañana hablaba con una persona que de hecho se quedó sin empleo, que le acaba de salir la jubilación y que pasó de ganar un salario no sé, entre 500 y 700 dólares, a que el salario se le bajó en su pensión a 300. Y ella decía, y me pareció súper interesante lo que decía, si yo no pude aprender a administrar mi dinero cuando tenía 700, ahora sí me está tocando aprender a administrarlo cuando tengo 300, porque ahora sí tengo que ser súper cuidadosa de en qué me lo gasto y cuáles son cuál es lo que yo voy a priorizar. Y eso es lo que le está pasando al consumidor en general cuando se enfrenta a un tema de trabajo, de falta de trabajo. Va a tener que ser más recursivo, va a tener que hacer rendir más el dinero. Hay gastos que definitivamente con todo el tema de la pandemia se dejaron de hacer. Pensemos en cuánto gastábamos a veces en cada salida de fin de semana, que incluso aún en los niveles socioeconómicos más bajos, esa salida de fin de semana era un ticket de por lo menos, pensemos en el ticket más bajo, en salir a comer pupusas toda la familia y tomar gaseosas y comprarnos chocolates y todo, pues esa cena de fin de semana ahora ya no siempre se está haciendo en menor cantidad de veces. Entonces, el consumidor se ha vuelto más racional porque tiene que administrar no solo la falta de empleo, la posible falta de empleo también, o sea, o la reducción salarial. Hubo muchas personas que aunque ya se abrieron las restricciones, hubo muchas personas que les han disminuido el salario. Entonces, eso hace que todo el mundo ahora sea muchísimo más consciente de las compras que realiza. Y yo creo que eso va a ser clave, que nosotros nos demos cuenta que estamos ahora ante un consumidor que va a buscar cuál es el valor real de lo que él está comprando desde lo que él está recibiendo. Entonces, ya no es solo comprar porque, ahora que pasé por eso, se me antojó tal cosa. El nivel de compra de antojo impulsiva de antes se va a reducir más. Entonces, creo que esa sería. Ok. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Marisol Lemus menciona, aunque el porcentaje del e-commerce aún es bajo en el país, ¿cómo podemos manejar el tema de fraudes o seguridad al brindar opciones de pago digitales a los clientes? Ya que tanto para los clientes como los negocios sigue generando miedo o duda de arriesgarse a usar estos nuevos formatos. Sí. Bueno, es un tema complejo porque no está en manos nuestras, me refiero como del foro que vemos hoy, creo yo, ¿no? Es un tema más de bancarización y de que los fabricantes que están invirtiendo en estar presentes en e-commerce, pues se aseguren de que los medios que están utilizando sean seguros para el consumidor. Es decir, las plataformas en donde decidan estar, pues ofrezcan esa seguridad que el consumidor quiere tener. Entonces, creo que el siguiente paso que como fabricantes corresponde hacer es comunicarlo. Entonces, pues creo que para quitar como este miedo o esta barrera de la cual habla Marisol, pues es mucha comunicación. Por supuesto, una comunicación que esté respaldada porque el fabricante se preocupó por tener esa accesibilidad y esa plataforma lo más segura posible para el consumidor, para el shopper. Pero digamos que aunque la barrera está y todavía se habla de ella,
Creo que todavía para el crecimiento del e-commerce hay otras barreras más que superar, ¿verdad? Digamos que el e-commerce va a desarrollarse en la medida en que se desarrolle la penetración de Internet en nuestros países, que todavía puede ser un reto, en la medida que también en que haya realmente un e-commerce que cumpla con las exigencias del shopper. Por ejemplo, el tema de tiempos de entrega, qué tan rápido se hace la entrega o no, si se cobra o no la entrega, porque esas de estudios que nosotros hemos hecho de e-commerce han sido barreras que salen todavía rankeadas por arriba del tema de la seguridad. Digamos que sí es una preocupación, pero me parece que hay otras preocupaciones también en las cuales se deben trabajar. Yo te diría, y aquí creo que te voy a responder más como usuaria que otra cosa, pero realmente el tema para mí es que pasa por educación y educación paso a paso, o sea, de verdad es un cambio de hábito y todo cambio de hábito requiere educación y que nosotros podamos utilizar materiales que permitan también pues darle como esa confianza. Realmente el arriesgarnos con los temas bancarios digitales pasa por confianza, pasa por saber y por tener la certeza de cuáles son los pasos que se cubren y cuáles son la protección o las herramientas de seguridad que cada banco utiliza. Entonces, realmente algo que sí hemos aprendido es que un cambio de hábito requiere una campaña de educación, no solo masiva, sino a prueba de preguntas. ¿En qué sentido? A que debe ser lo más gráfica posible, lo más paso a paso posible, de tal forma que cualquiera pueda entenderlo. Yo creo que el año pasado se vieron muchos avances en esto, o sea, hay muchas personas que empezaron, muchas compañías que empezaron a utilizar, por ejemplo, el QR code, con el cual ahí uno les podía ir a depositar de una vez directamente a ellos. Y a mí realmente algo que me parece interesante es ver cómo se trabajó esto desde la barrera de la inseguridad de salud que teníamos todos. O sea, al final del día, el mensaje se enfocó más que en la seguridad de la información, se enfocó en no tengas tanto contacto. Entonces vino el auge de todas las tarjetas sin contacto, empezaron todos estos QR codes, empezaron a hacerse muchas transacciones también por WhatsApp. Y yo creo que eso es algo que ahorita como la banca o las empresas deberían de aprovechar, porque al final del día, en muchas ocasiones, el WhatsApp sirve como un paso intermedio para ganar la confianza de la gente. O sea, hay muchas personas que les da miedo, por ejemplo, el realizar la transacción directamente solo en una página, porque no tienen la certeza si la transacción se completó o no se completó. Mientras que cuando es una página acompañado de un apoyo o un soporte a través de un chat, la gente se siente segura porque siente que habló con alguien y que ese alguien le dijo qué era lo que iba a pasar. Yo creo que realmente va por ahí, va por educación, pasa por aprovechar también el right timing de lo que está sucediendo alrededor, como pasó el año pasado con todo el tema de la salud, y enfocar desde la salud y desde no tener contacto y no andar tocando dinero en efectivo, que mucha gente se animó más a hacer transacciones digitales. Excelente. Sí, yo creo que las transacciones digitales son de educación y de quitarse el miedo también. Sobre todo, sí. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta a través del micrófono. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces, de verdad, creo que ha sido un tiempo, hemos terminado en el tiempo que habíamos planeado. Sin duda fue un conversatorio bastante valioso, que enriqueció mucho de los conocimientos que ya teníamos o que no teníamos sobre todas las tendencias nuevas, el nuevo consumidor, cuáles son los nuevos comportamientos que el consumidor tiene, para nosotros tener estrategias y tácticas que puedan hacer de que el consumidor llegue hacia nosotros o comunicarnos mejor hacia ellos. Así que bueno, Claudia, Vivian, de verdad les agradecemos en nombre de ANAES una vez más, a Unilever, a Kantar, por todo el valioso aporte, y aprovechamos esta oportunidad
también para invitarlos a todos los que aún siguen conectados a conocer cuáles son las ventajas y los beneficios que como ANAES se les puede dar a sus socios visitando el sitio web www.anaeselsalvador.com. Así que bueno, agradecerles nuevamente, agradecer a ANAES, agradecer a Vivian, a Claudia, la oportunidad y vamos a ver si alguien más escribió en el chat. No, solo agradeciendo, así que igual, muchas gracias a todos los que participaron. Así que feliz tarde. Gracias, Vivi, un gusto. Gracias, un gusto saludarlos. Que tengan... Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Adiós. Hasta luego.